Mis amigos, lo que están a punto de descubrir ahora no es simplemente un simple episodio comercial, es la anatomía de una traición nacional documentada. El gobierno de los Estados Unidos acaba de oficializar una tarifa devastadora del 25% sobre la gran mayoría de las importaciones brasileñas. El martillo de acero forjado en Washington cayó sobre la columna vertebral de nuestro sector productivo. Pero mientras miles de empresarios, productores y trabajadores brasileños observan el colapso inminente de sus líneas de producción, una sola familia, con conexiones oscuras en las entrañas de Brasilia, operó en las sombras de la capital estadounidense para asegurar su propia supervivencia. Estamos ante lo que yo llamo el síndrome del bote de plata. La lógica es cruel pero brillantemente perversa. El gobierno federal sabotea intencionalmente el casco del barco económico brasileño para obligar a la tripulación a depender de sus migajas políticas. Pero el multimillonario amigo del rey no se desespera, no intenta arreglar el barco. Él va hasta los sótanos de Washington, compra el único bote salvavidas bañado en plata y observa desde un palco blindado cómo los pasajeros de clase económica se hunden en la oscuridad. Y para entender cómo se compró ese bote, necesitamos seguir el rastro del dinero hasta la K Street, el epicentro del lobby militar, millonario en Washington, D.C. La JBS, controlada por los hermanos José Josley Batista y Wesley Batista, reclutó una fuerza especial de mercenarios políticos para blindar su imperio cárnico de las sanciones de Donald Trump. Documentos oficiales del Congreso estadounidense revelan que la empresa inyectó más de $500,000, el equivalente a 2.5 millones de reales, solo en honorarios de cabildeo en las últimas semanas. No contrataron abogados comunes, compraron acceso directo a las venas del poder estadounidense. La lista de cabilderos financiados por los Batista incluye a Carla Tandman, ex jefa de gabinete del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Allison Crittenden, ex asistente legislativa en la Cámara de Diputados, y Shane Dennison, ex directora de programas globales del propio USDA. Alquilaron el cerebro y la agenda de quienes escribieron las reglas del juego estadounidense. Pero entiende algo, el cabildeo no es un crimen, no es ilegal en Estados Unidos. Pero aquí entra la ironía que alcanza niveles tóxicos. Piensa en la figura de José Josley Batista. Estamos hablando del hombre que confesó en cadena nacional durante la operación Lava Jato haber pagado millones en sobornos directos para las campañas de Lula y Dilma Rousseff. Hombre que tuvo su libertad y la de su hermano garantizada por las firmas del Superior Tribunal de Justicia. Una corporación que fue investigada en la propia sección 301 estadounidense por prácticas análogas a la esclavitud, y que se enriqueció de forma obscena usando el BNDES como su cajero automático particular. En la era de los campeones nacionales del PT, operando incluso en la sangrienta dictadura de Venezuela, con el aval del gobierno brasileño. Siempre que el Palacio del Planalto se ve acorralado, el nombre de los Batista resurge. Más de 20 años de simbiosis con el poder les garantizaron una fortuna incalculable. Llegaron a ofrecer millones y millones para monopolizar la minería de tierras raras en Brasil como moneda de cambio diplomática con Trump. Están dispuestos a absolutamente todo para mantener la maquinaria de la izquierda funcionando en Brasil. Pero esta vez la factura diplomática llegó para el resto del país. JBS decidió salvar solo su propio pellejo. Mientras los batistas compraban su pase libre, el gobierno brasileño adoptaba una postura diametralmente opuesta. Y es aquí donde la ingenuidad debe terminar. Pero pon atención. No vas a entender la gravedad de este lobby millonario en Washington antes de enterarte de la bomba nuclear que Marco Rubio acaba de hacer estallar en la cara de Lula y de toda la izquierda brasileña. Y es precisamente para descifrar este nivel de ajedrez geopolítico que el sistema intenta ocultarte que nuestra comunidad se ha convertido en la mayor fuerza de Internet. Y estoy compitiendo por el premio IBESTE en la categoría de influencer de política. Y necesitamos mostrarle al establishment el peso absoluto de nuestra élite. Te pido tu voto ahora. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Accede, vota y demuestra que nuestra voz no puede ser silenciada. Ya llevamos una semana ocupando el primer lugar y entramos al top 10. Hoy estamos en el quinto lugar en la clasificación nacional.
Esa es nuestra verdadera fuerza. Estamos compitiendo con el otro lado, con los enemigos de la libertad, con los enemigos de Brasil, con los verdaderos amantes de las dictaduras y del comunismo y socialismo que intentan dominar nuestra nación. Entonces, amigos míos, este voto es muy importante. Ahora, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio lanzó una declaración que resonó como una detonación nuclear en los pasillos del Itamaraty. En un comunicado oficial, Rubio señaló con el dedo al Plan Alto y nombró al verdadero culpable del tarifazo. El presidente Lula y su gobierno no negociaron de buena fe con Estados Unidos. Lula puso su ego por delante de cerrar el acuerdo por el bien de los brasileños y los estadounidenses. La traducción contundente de esta frase en el glosario de la geopolítica significa que la diplomacia brasileña murió. Cuando Washington usa el término jurídico mala fe, están documentando que Brasil fue a la mesa de negociación con la intención premeditada de sabotear el acuerdo. Pero ¿por qué un presidente trabajaría activamente para que su propio país sufriera una sanción del 25? La respuesta es puramente electoral. El gobierno de Lula desea el cierre forzado de la economía. Con las puertas de exportación cerradas por los aranceles de Trump, los productores brasileños se ven obligados a inundar el mercado interno con productos. Y en un primer momento eso genera una caída artificial de los precios en los estantes, controlando la inflación a base de asfixia. Es el escenario perfecto para el teatro político de las elecciones de 2026. La comida supuestamente se vuelve más barata por un breve periodo. ¿Por qué? Porque ya no se vende al exterior, mientras que la culpa del aislamiento internacional se le echa al imperialismo de Donald Trump. ¿Entendiste la jugada? Hacer los productos más baratos, la picaña más barata, pero espera, la picaña no va a ser más barata y ya te voy a decir por qué. Porque hay un problema con esa alquimia irresponsable. Destruye el futuro. Cuando el margen de ganancia internacional desaparece, el productor nacional simplemente deja de invertir, deja de sembrar, apaga las máquinas y despide en masa. Brasil sacrifica su industrialización y su agroindustria de punta por un truco de magia que no dura ni un ciclo electoral completo. Argentina, de Almeida, Roberto Fernández hizo exactamente lo mismo y el resultado fue la miseria absoluta. ¿Estaban comiendo perro? Y para probar que la represalia estadounidense no fue un capricho, el representante de comercio de Estados Unidos, Jameson Greer, publicó el documento final detallando las razones del tarifazo. Y pon atención, vas a entender que lo que Lula quiere abaratar, la famosa picaña, no va a quedar barata. El informe es una autopsia implacable de las instituciones brasileñas. Ella destroza y destruye la narrativa de Brasilia en 3 frentes quirúrgicas que los grandes medios están desesperados por ocultarte. Primero, la farsa ambiental y el proteccionismo forzado. El gobierno actual pasó los últimos años viajando a Europa para vender la imagen de defensores de la Amazonia. Pero el informe estadounidense pulveriza esa ficción con datos crudos. El documento afirma que el 91% de la deforestación entre 2023 y 2024 fue pura tala ilegal. Para Washington esto no es solo un problema ecológico, es dumping ambiental. Ellos alegan que esa madera ilegal abarata injustamente el producto brasileño, destruyendo la competitividad de la industria maderera de Estados Unidos. ¿Y el resultado? El sector maderero brasileño fue sentenciado con un arancel adicional del 25%, pero aquí entra el contraste del privilegio que define al Brasil actual. Mientras el sector maderero es aplastado, el lobby de 2.5 millones de reales de los hermanos Batista aseguró que la carne de res fuera quirúrgicamente retirada de la lista de sanciones. No va a haber picaña. Visualiza la perversidad. Joesley no usó a sus exintegrantes del gobierno estadounidense para salvar el agronegocio brasileño. Él compró un salvoconducto solo para el imperio de proteína de JBS, dejando al resto del sector productivo a la deriva en el océano de las tarifas. En segundo lugar, la corrosión sistémica de la justicia y el desequilibrio comercial. El documento menciona nominalmente a Díaz Toffoli, ministro del STF, y las recientes maniobras judiciales. Los estadounidenses declaran oficialmente que Brasil retrocedió décadas en la lucha contra la corrupción, enfocado exclusivamente en rehabilitar a los condenados de la Lava Jato para que regresaran a los centros de poder. Mira, incluso los hermanos Batista, ellos entendieron cómo funcionaba Brasil y dieron el veredicto. La seguridad jurídica en Brasil ya no existe. Sí, Greer va más allá exponiendo la hipocresía arancelaria de Brasilia.
El informe detalla que Brasil dio trato preferencial y bajó impuestos para países como India y México, mientras mantiene barreras altísimas contra Estados Unidos. El ejemplo citado es devastador. Las tarifas brasileñas sobre tecnología estadounidense son prohibitivas. Cualquier brasileño que intenta comprar un iPhone sabe que paga el triple del precio debido a ese muro tributario. Como represalia, el etanol brasileño también fue puesto en la mira. Es una respuesta directa a las tarifas que el gobierno de Lula impuso para bloquear el combustible estadounidense. Es el aislamiento total por incompetencia diplomática, pero es el tercer punto el que configura el detonante de esta crisis. La guerra contra la libertad digital. El documento de Jameson Greer expone las órdenes secretas emitidas por el Supremo Tribunal Federal encabezadas por Alexandre de Moraes visualiza la gravedad técnica de este escenario. Washington documentó que los tribunales brasileños exigieron que conglomerados globales como X, Meta y Google eliminaran contenido político sin el debido proceso legal. Y peor aún, prohibieron a las plataformas revelar esas órdenes al público. Cuando Brasil bloqueó X y suspendió Rumble, no solo censuró a los brasileños, también impuso multas millonarias a empresas estadounidenses e impidió la comunicación de residentes de Estados Unidos. Para Washington, esto constituye un ataque extranjero directo al libre comercio digital estadounidense. El gobierno de Lula tuvo la oportunidad de oro de negociar la restauración de la libertad de expresión a cambio del fin de los aranceles, pero se negaron constantemente. Prefirieron que tu celular, tus máquinas y tus insumos se volvieran 25% más caros antes que renunciar al aparato de control operado por el STF. El ego autoritario de Brasilia y la protección a los amigos del rey costaron el futuro de miles de industrias nacionales. Y no te dejes engañar por la cortina de humo de Itamaraty que intentó culpar a la polarización ideológica de Trump. No. El aislamiento brasileño es un síntoma global. Al mismo tiempo que Estados Unidos tomó la decisión, China, supuesta aliada estratégica del actual gobierno, también impuso tarifas punitivas a la carne brasileña. La Unión Europea activó protocolos bloqueando nuestras exportaciones por fallas en la entrega de documentación básica por parte del gobierno brasileño. Todo el mundo está cerrando las puertas para Brasil. No es porque el mundo odie a Brasil, sino porque Brasil, bajo esta administración, se ha vuelto un socio comercial radioactivo, inestable y movido por el revanchismo ideológico. Y para que podamos mapear quién llegó hasta el núcleo de este análisis y entendió el verdadero juego de poder entre el Palacio del Planalto y los multimillonarios amigos del rey, ve ahora a los comentarios y escribe nuestra palabra clave de hoy. Nuestro veredicto final para que el sistema entienda que nosotros leemos el mapa. Escribe ahora en mayúsculas el bote de plata y mala fe diplomática. Estas dos palabras. Escribe esto para mostrarle al algoritmo que nuestra comunidad ve a través de los fraudes narrativos. Repito, bote de plata y mala fe diplomática, y pon mucha atención a lo que eso significa para tu propia realidad. Aquellos que no entienden este juego de narrativas, que no saben cómo posicionarse, siempre son los primeros en hundirse mientras los demás se suben al bote de plata. El mercado actúa exactamente como la geopolítica. Castiga sin piedad a quien no tiene autoridad y no domina la comunicación. Hoy la moneda más valiosa del planeta no es el petróleo, no es el oro, no es el diamante. Es la atención. Para ti, empresario o profesional de alto nivel, el mayor dolor que existe es ser el mejor en lo que haces y seguir siendo invisible. Tienes un negocio espectacular, pero sientes que el algoritmo solo premia la futilidad y los bailes, mientras que quienes tienen contenido serio desaparecen. Y eso es mentira. Y acabo de demostrártelo. Hace 15 años, cuando empecé en la radio y la televisión, entendí que generar verdadera autoridad exige una estrategia de guerra. Quien quiere ser reconocido hoy necesita aceptar un hecho irreversible. Todo negocio se ha convertido en un negocio de medios. Mira a CIMED, por ejemplo. Una industria farmacéutica que se convirtió en una máquina de contenido para triplicar las ventas y romper la burbuja. Mira a Luciano Hang de las tiendas Havan. Desde que se mostró en internet, no ha dejado de inaugurar tiendas controlando su propia narrativa y conquistando el corazón del pueblo brasileño. Bueno, el dueño necesita dar la cara y dirigir la visión de la empresa, pero ya se acabó la época de grabar con el celular de cualquier manera y pensar que así va a dominar su sector.
Lo digital hoy exige un profesionalismo letal. Si quieres construir una autoridad incuestionable, atraer clientes que no pelean por precio y estructurar un negocio fuerte, incluso monetizado en dólares. Aplicando el método exacto que me garantiza más de 50 millones de visualizaciones todos los meses en mis redes sociales, necesitas tomar el control. Por eso, el 16 de agosto haré una inmersión 100% presencial encerrado conmigo en mi estudio en Curitiba. Y yo te voy a guiar personalmente en la construcción letal de tu autoridad. Pero soy frío con los números. Son solo 10 lugares. Cuando se ocupe el 10º lugar, la puerta de acero se cierra y se acabó. Bueno, el código QR está en la pantalla, el enlace seguro está en la descripción y en el primer comentario fijado. Asegura tu lugar y rompe la burbuja que te atrapa. Sal de la invisibilidad y blinda tu comunicación. Ahora, para ti que pierdes mucho tiempo buscando una película o una serie buena para ver el fin de semana con la familia, nosotros resolvimos tu problema. Sí, resolvemos ese problema. Nuestro canal con recomendaciones de series y películas trae una curaduría donde solo tienes que hacer clic y aprovechar mejor tu tiempo. Yo mismo ya he perdido muchas horas buscando un buen título y al final resulta ser una gran porquería. El enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla. Y entonces, ¿cuál será el próximo paso que Lula va a dar en esta guerra que está librando con Donald Trump? De 0 a 10, dínoslo ahí. ¿Cómo ves al gobierno brasileño hoy? ¿Apruebas las acciones de Lula o las desapruebas? Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like al video porque cuesta trabajo hacerlo. Mis amigos, blinda tu mente. Soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.